Clasificación de la materia. La materia está definida como todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Es el material del que está hecho el universo. La materia puede clasificarse de acuerdo con su composición en dos grandes grupos, sustancias puras y mezclas. Vamos a mirar cada uno de ellos. Las sustancias puras existen en dos formas, como elementos químicos y como compuestos. En los elementos químicos encontraremos un solo tipo de átomo. Ahora, si miramos la imagen que está al costado derecho y vemos esas fibras, esos alambres de cobre, y los pudiésemos ver a escala atómica, encontraríamos que en cualquier sección de esos alambres siempre vamos a encontrar un único tipo de átomo, es decir, vamos a encontrar átomos del elemento cobre. Ahora, los compuestos. Los compuestos son otro tipo de sustancia pura. En ellos, gracias a la unión química de dos o más átomos diferentes entre sí, se forman moléculas que se caracterizan porque hay unas proporciones definidas para cada uno de sus átomos. Miremos el caso del agua. El agua es un compuesto en el cual se presenta la unión química de los elementos hidrógeno y oxígeno. Si vemos la fórmula química del agua, aquí en la imagen del lado derecho, su fórmula química es H2O. Eso ya nos deja ver que tenemos la presencia de dos elementos diferentes, hidrógeno y oxígeno, y cuando decimos que están en proporciones definidas, nos referimos a que cuando hablamos del agua, el agua siempre estará en la proporción de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno en cada una de sus moléculas, que es lo que tratamos de representar aquí en la imagen del costado derecho, en la parte inferior, donde vemos varias moléculas de agua que se caracterizan porque está en el centro un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno. Entonces recordemos, tanto elementos químicos como compuestos son sustancias puras. Vamos a la segunda categoría, las mezclas. Las mezclas también existen en dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Veamos el primer tipo de mezclas, las mezclas homogéneas. Ellas se caracterizan porque tienen una composición uniforme, es decir, cuando las vemos como un todo. No podemos diferenciar sus componentes de ninguna manera, vemos un todo, un total. Por eso decimos que no se aprecian sus componentes de forma separada. Y como vemos un solo componente, un todo, hablamos de que solamente se ve una fase. Un ejemplo de mezcla homogénea es la gaseosa, que la mayoría de veces es una mezcla de azúcar, agua, gas dióxido de carbono y colorantes. Cuando vemos servido en un vaso transparente un vaso de gaseosa, no vemos las partes por separado, vemos un todo. Por eso decimos que la gaseosa es una mezcla homogénea. Mezclas heterogéneas. Ellas no tienen composición uniforme, es decir, cuando las vemos, no las vemos como un todo, podemos ver los componentes que la conforman. Cada componente que podamos ver constituye una fase. Y un ejemplo de estas mezclas es la mezcla de agua y aceite, que por más de que agitemos esta mezcla, siempre podremos ver al menos dos fases, fase de aceite y la fase del agua. Por eso hablamos de que es una mezcla heterogénea. Ahora vamos a ver unos ejercicios de clasificación que nos ayudarán a aplicar esto que hemos visto hasta el momento. En el ejercicio 1 nos dicen que debemos clasificar cada muestra de materia como un elemento o como un compuesto. En el primer caso tenemos el peróxido de hidrógeno y nos dan su fórmula química que es H2O2. La fórmula ya nos dice que en ese compuesto peróxido de hidrógeno hay dos tipos de átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Y además los números nos dicen que están en una cantidad definida. Eso ya nos permite clasificar al peróxido de hidrógeno como un compuesto, es decir, un tipo de sustancia pura. Ahora revisemos el oxígeno molecular. Nos dan la fórmula de una molécula de oxígeno molecular. La fórmula es O2. Si miramos,
La fórmula nos está diciendo que hay solamente un tipo de átomo, es decir, átomos de oxígeno. Y una molécula de oxígeno molecular, valga la redundancia, tiene dos átomos de oxígeno unidos entre sí. Como hablamos entonces de un solo tipo de átomo, decimos que el oxígeno molecular es un elemento. Pasamos al metano, presente en el gas natural. Su fórmula química nos dice que hay en una sola molécula de ese compuesto un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Aquí lo que nos están diciendo entonces es que el metano es un compuesto, es decir, otro tipo de sustancia pura. Avancemos ahora a la herrumbre. Nos dan la fórmula química que es Fe2O3. La herrumbre es un tipo de óxido del elemento hierro. Si lo revisaste, te habrás dado cuenta que en la herrumbre tenemos dos tipos de átomos, átomos de hierro y átomos de oxígeno. En este caso en proporción de 2 átomos de hierro por 3 de oxígeno. Eso ya nos da a entender que hablamos de un compuesto, es decir, otro tipo de sustancia pura. Por último, el gas helio. Este tipo de gas lo encontramos en cilindros y se usa normalmente para inflar globos. También lo encontramos ampliamente distribuido en el universo, en nuestro Sol y en nuestra atmósfera. Si lo has visto en la tabla periódica, ya sabes que el gas helio es un elemento. Muy bien. Ejercicio 2. Clasificar cada muestra de materia como una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Tenemos el primer caso que es una sopa con vegetales. Si lo imaginamos, en una sopa con vegetales veremos los trocitos de cada vegetal que compone la sopa en una dilución de agua y sal. Eso ya nos da a entender que si vemos más de un componente que si podemos diferenciarlos, estamos hablando de una mezcla heterogénea. El agua de mar. Pensemos en que tenemos un vaso de vidrio transparente y en él hemos depositado una muestra de agua de mar. Si la vemos, la veremos como un todo, no podremos ver los componentes por separado. Cuando hablo de componentes, resulta que el agua de mar tiene una serie de sales y minerales disueltos. Como no podemos distinguir sus componentes a simple vista, decimos que el agua de mar es una mezcla homogénea. La leche descremada. Si la revisamos y si nos imaginamos esa muestra de materia servida en un vaso transparente, veremos una sola fase, veremos un todo, no podremos ver los componentes de esa mezcla. ¿Por qué decimos que la leche descremada es una mezcla? Porque en ella encontraremos vitaminas, algunos minerales, encontraremos grasas, encontraremos azúcares y por supuesto agua. Como no podemos verlos por separado, como solamente vemos una fase, decimos que la leche descremada es una mezcla homogénea. La gasolina. La gasolina la utilizamos como combustible y es una mezcla de diferentes hidrocarburos. Cuando la imaginamos servida en un recipiente transparente, veremos una sola fase, una sola cosa. Por ello la gasolina es una mezcla homogénea. Ahora, té con hielo y rebanadas de limón. Imaginémonos nuevamente ese vaso transparente. En él hemos depositado té en forma líquida, hemos agregado unos cubos de hielo y algunas rebanadas de limón. A todo ese conjunto lo vamos a llamar una mezcla. Y como podemos ver los diferentes componentes por separado, podemos ver más de una fase, decimos que ese té con hielo y rebanadas de limón es una mezcla heterogénea. Avancemos al tercer y último punto. Nos dicen que bajo la imagen de cada frasco, que está representado a continuación, debemos escribir si el contenido al interior de ellos es un elemento, un compuesto o una mezcla. Vamos a hacer el ejercicio de izquierda a derecha. En el primer recipiente de izquierda a derecha vemos parejitas de esferas. Esas parejitas de esferas son moléculas. Segunda observación, si miran, esas moléculas son todas exactamente iguales. Es decir, que en este caso tenemos los mismos tipos de átomos, no hay átomos diferentes en ese primer recipiente. Por tanto, en el primer recipiente lo que tenemos es un elemento químico. Bien, pasamos al segundo recipiente de izquierda a derecha.
En él vamos a ver que hay moléculas. Moléculas en las cuales tenemos una esfera azul por cada 2 esferas amarillas. Esas son moléculas. Bien, esas están en proporciones definidas. ¿A qué me refiero con esto? Un átomo azul por cada 2 átomos amarillos. Estamos hablando entonces de un compuesto, es decir, otro tipo de sustancia pura. Vamos a analizar el tercer recipiente. En el tercer recipiente tenemos moléculas en parejas de átomos azules y parejas de átomos amarillos. Vemos que están puestas en el mismo recipiente, pero están por separado esas moléculas. Las azules, fíjense que no están combinadas con las amarillas. Eso quiere decir que lo que tenemos ahí es una mezcla de moléculas. Lo mismo sucede en el cuarto y último frasco. Tenemos moléculas de un elemento, 2 átomos amarillos, y moléculas de otro elemento, 2 átomos azules. Están en un mismo recipiente, no están en proporciones definidas, por tanto aquí también hablamos de una mezcla.